todos al aula virtual y registren la asistencia en curso de recuperación, por favor. Todos ingresar al aula virtual y registrar la asistencia en curso de recuperación. ¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Sí, sí, Ya, sí. gracias. Ya entren al aula virtual, al bloque curso recuperación y registrar la asistencia. Todos, por favor, en este momento. Una vez que hayan registrado asistencia, levanten la mano en el team, por favor. Ustedes están 15 y han registrado 11. Están 13, 14. Y están 16 en el aula y 14 han registrado. Faltan 2. Por favor, los que acaban de ingresar, vayan al aula virtual y registren la asistencia en el bloque curso de recuperación, por favor. Están 7. 14. Han registrado en el aula virtual 14 personas nada más. Están 15. De 17 faltan 2 estudiantes que registren la asistencia en el aula virtual, por favor. Están 16. De 17 falta 1. Bien, gracias a todos. Bajen la mano, por favor. Los que no han registrado la asistencia en el aula virtual, en el bloque curso de recuperación, por favor ingresar y registrar la asistencia. De acuerdo a la planificación, nos toca ver los temas circuitos magnéticos, ecuaciones de Maxwell, teorema y vector de Poynting y finalmente ondas planas. Entonces empezamos con circuitos magnéticos. Voy a compartirles el panel. En un circuito magnético, en el capítulo 5,
Ya, aquí es muy importante la relación que tienen los circuitos eléctricos con el circuito magnético. En el circuito eléctrico, usted ve que aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que la fuente es fuerza electromotriz o voltaje. En cambio, en un circuito magnético, la fuente es N por I, es la fuerza magnetomotriz. En un circuito eléctrico es resistencia. En un circuito magnético es la reluctancia, R sub M. En un circuito eléctrico es la corriente y en un circuito magnético es el flujo. Ahora, para la resistencia, un circuito eléctrico es igual a la longitud sobre la conductividad por el área, mientras que en un circuito magnético la reluctancia es la longitud dividido para la permeabilidad por el área. Es decir, siempre guardan una relación. De tal forma que este es el circuito magnético. La fuerza magnetomotriz, N por I, equivalente a la fuerza eléctrica. La permeabilidad, equivalente a la conductividad sigma. Y el flujo magnético en un circuito magnético es equivalente a la corriente en un circuito eléctrico. Es decir, todos los criterios que se aplican en el circuito eléctrico, criterios, leyes, se aplican en un circuito magnético. Y para poder obtener el signo de la fuente, se aplica la regla de la mano derecha. Específicamente aquí, vamos a la bobina número 1, la que está acá. Entonces, la fuerza magnetomotriz de estas bobinas, este conjunto de bobinas, es igual a I1 por N1. Ahora, para determinar el signo, se aplica la regla de la mano derecha. Los 4 dedos de la mano indican la dirección de la corriente y abrazando a este material, a este núcleo ferromagnético, vemos que el pulgar está indicando hacia arriba. De acuerdo a la regla de los puntos, como se dice, el punto se pone donde sale la corriente, donde sale el flujo, o a su vez donde entra la corriente. Entonces, utilizando la regla de los puntos, el punto ponemos donde entra la corriente. Y ese de ahí es el signo positivo de la fuente. Como se ve acá abajo, el positivo arriba y el negativo abajo. Entonces, en un circuito magnético, para saber si entrega o recibe la potencia a una fuente, únicamente vemos si la corriente sale o la corriente entra. Si la corriente sale por el terminal positivo, significa que está entregando potencia. Y si la corriente entra por el terminal positivo, significa que la fuente está recibiendo potencia. Y ustedes saben que eso es absurdo, que una fuente reciba potencia, pero cuando usted tiene dos fuentes, una de 10 y otra de 15, para obtener una fuente de 5 voltios, lo que se hace es restar la fuente de 15 con la de 10 para obtener 5. Obviamente la de 15 va a entregar potencia y la de 10 va a recibir potencia. En ese caso tenemos una fuente de 5 voltios. Bien, eso es circuitos eléctricos. Entonces aquí, por cada segmento de núcleo ferromagnético se determina una resistencia. Entonces aquí vemos la longitud L1 en esta parte. Ahora, como este núcleo ferromagnético aquí está de forma rectangular, si cabe el caso, entonces la longitud se toma en la mitad. Entonces, si esta dimensión de aquí, el ancho es 10 centímetros, entonces la longitud se toma por el centro en 5 centímetros. Aquí es en todo, es decir, siempre se toma la longitud media. Entonces aquí cada segmento contribuye con una resistencia. Entonces cada longitud
Cada longitud corresponde a una reluctancia. Entonces la reluctancia 1 es la longitud 1 sobre mu. Mu es la permeabilidad del material ferromagnético y por el área. El área les dije que es la sección transversal. Sí, esto voy a pasarle al PAI. Entonces ahí tenemos una vista frontal nada más en un plano XY. Pero si yo lo pongo en 3 dimensiones, tridimensional, ahí se va a notar la profundidad, es decir, X, Y y Z. Bueno, aquí, entonces, aproximadamente esto sería en 3 dimensiones. Entonces, como usted ve aquí, si yo hago un corte transversal, voy a hacerle de otro color, voy a tener este ancho, la profundidad sería esto. Entonces, eso viene a ser el área transversal. Como estas líneas de acá adentro no se ve, se pone entrecortadas. Esa es el área que vamos a utilizar para poder pintarlo. Voy a retroceder y pintarlo ahí con este color. Ya, ese es el área transversal. Entonces, cuando usted tiene que determinar la reluctancia es igual a la longitud media dividido para la permeabilidad del material ferromagnético y por el área. Esta es el área transversal. Como aquí estaba en 2 dimensiones, el área transversal solamente se le pone con esto. Se dice, esta es el área transversal, como se ve acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Y de ahí el resto ya prácticamente es lo mismo. Una vez convertido en un circuito, el circuito magnético en eléctrico, ya se aplican todas las leyes y criterios de circuitos eléctricos. Bien, vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta, al otro tema. Y el otro tema, de acuerdo a la planificación, es ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell, se encuentran en el capítulo 6. Entonces aquí tenemos ya resumido las 4 ecuaciones de Maxwell en formato integral y en formato diferencial. Ustedes tienen en la columna de la izquierda las 4 ecuaciones en formato integral y en la columna de la derecha tenemos las 4 ecuaciones en formato diferencial. Ustedes saben que partiendo de la ecuación integral, de las ecuaciones integrales y aplicando el teorema de la divergencia y también el teorema de Stokes y otras ecuaciones adicionales, se llega a determinar la forma diferencial de las 4 ecuaciones de Maxwell. Y también, partiendo ahora de las ecuaciones en forma diferencial, se obtienen las 4 ecuaciones en forma compleja. Entonces, acá abajo tenemos ecuaciones de Maxwell en formato complejo. Entonces aquí tenemos el formato integral, pero para llegar al formato complejo, a partir de la ecuación en formato integral, aplicamos los teoremas de Stokes y teoremas de las divergencias y obtenemos, pues les repito,
las ecuaciones de Maxwell en formato diferencial. Y partiendo del formato diferencial, vamos a llegar a las ecuaciones en formato complejo. Entonces ustedes, como les dije anteriormente, deben saber cómo funcionan las 4 ecuaciones de Maxwell en formato integral, diferencial y complejo, y de dónde se obtienen, es decir, cómo se deducen esas ecuaciones, cómo funcionan las ecuaciones, en qué medios se van a propagar las ondas. Obviamente estoy hablando ya que partiendo de las ecuaciones de Maxwell en formato diferencial, nosotros obtuvimos las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético, es decir, las ecuaciones electromagnéticas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Bien. Miren que es muy importante la clase de ayer. Note que había un poco de falencias en la lectura de las ecuaciones del Maxwell. Es decir, voy a hacer participar a todos para que me lean la ecuación a ver, vamos a tomar lista, por favor. Atención a la lista. Arboleda. Arboleda, ¿se encuentra? No se encuentra. Benavides. Presente. Ok. Castiblanco. Castiblanco. No se encuentra. Castillo. Presente. Ok. Castro. Castro. No se encuentra. Presente, profe. Castro. Sí. Ya, ok. Chango. Presente, Inge. Ok. Chuquimarca. La Chuquimarca. No se encuentra. Faula. Flores. Presente. Ok. Guacho. Presente, Inge, buenos días. Ok, buen día. Guacho. Heredia. Heredia no se encuentra. Ilbay. Presente, Inge. Buenos días. Ok, buen día. Jiménez. Presente, Inge. Ok. Lema. Presente. Ok. León. Presente, Inge. Ok. Lozano. Presente, Inge. Ok. Merchan. Merchan no se encuentra. Pacheco. Presente. Ok. Parra. Hualpa. Presente. Ok. Parra Soria. Parra Soria no se encuentra. Romero. Presente. Ok. Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Ok. Buen día. Tuapanta. Presente. Ok. Vaca. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Vargas. Presente, Inge. Ok. Yambay. Presente. Ok. Yankee. Presente. Ok. Bien. Tengo yo esa ecuación. Ayer noté ciertas falencias en la lectura de las ecuaciones. A ver, el señor Benavides, ¿me puede leer esa ecuación, por favor? Es el rotacional del Un campo poquito más eléctrico. alto, por favor. Es el rotacional del campo eléctrico.
Le dije que me lea la ecuación. Señor Benavides. Sería rotacional del campo eléctrico igual a la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. Ya, el B específicamente, ¿cómo se llama? Campo magnético. No, específicamente. Señor Castillo, léame la ecuación. Ya. Es el rotacional del campo eléctrico es igual a la menos derivada de la densidad del flujo, derivada parcial del flujo la densidad del flujo magnético con respecto al tiempo. Ya, correcto. Señor Castro, El rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada parcial de campo magnético respecto al tiempo. ya. El B, ¿qué era? Bueno, yo le decía campo magnético, pero ¿Qué el es el B? flujo, la densidad de flujo de campo magnético. No, no, no. ¿Qué es el B? El correcto es la densidad de flujo de campo magnético No. o Señor la Chango, densidad de campo magnético. señor Chango, la primera ecuación. A ver, el B, ¿qué es el B? El B sería densidad de flujo magnético. Correcto. Señor Chuquimarca. Señor Chuquimarca. Ah, no se encuentra. El señor Flores. Léame la ecuación que está acá abajo, la segunda. Vamos a poner primera, segunda. La segunda ecuación, léame, señor Flores, por favor. Es la divergencia del Un vector. poquito más alto, por favor. La divergencia del vector desplazamiento es igual a ρ. ¿A qué? Creo que es la densidad. ¿De qué? Densidad de polarización también. No, No. como no tiene. Siguen con esas falencias. Señor Guacho, léame la segunda ecuación, por favor. Señor Guacho. Ya se ha retirado, señor Guacho. Señor Ilbay. Presente, Inge. Ya, la segunda ecuación, por favor, me lee. Es la divergencia del vector de desplazamiento que es igual a la densidad de carga ¿Densidad de qué? volumétrica. Depende del caso. Sí. Ya, ¿puede repetir, por favor? Sí, es la divergencia del vector desplazamiento y es igual a la densidad de carga volumétrica. Ya, ok, bien. El señor Jiménez. Sí. Ya, me lee la ecuación que estoy escribiendo, por favor. Ya. La tercera ecuación, por favor. Señor Ilbay. El rotacional de. Ahí digo. Señor Ilbay, tiene problemas con la lectura. Sí, Inge. ¿Sí? Inge, pensé que le decía al compañero, ¿Cómo? pero bueno, pensé que le decía al compañero, no pensé que me hablaba a mí. ¿A cuál? Me nombró a mí, ¿verdad, Ilbay? Ilbay, sí. La Le tercera, leo también la ecuación. la tercera ecuación. Así, ya. Es el rotacional del vector, la rotacional del vector intensidad del campo magnético es igual al vector
intensidad, el vector intensidad de corriente más la derivada del vector de desplazamiento sobre la derivada de t. A ver, el último término, ¿cómo se lee? La derivada parcial del vector de desplazamiento sobre t. Sobre la derivada de t. Por lo que representa en este caso No t. está correcto. A ver, ¿cómo se lee? La derivada parcial del vector de desplazamiento sobre la derivada de t. Ya, es la derivada parcial con respecto al tiempo del vector desplazamiento. Sí. Señor Jiménez, la ecuación 1. Es la divergencia rotacional del campo eléctrico, que es igual a la derivada parcial de la densidad del flujo magnético sobre la derivada parcial del tiempo. Ya, el señor Lema, la cuarta ecuación. Sería la divergencia de la intensidad de campo magnético es igual al desplazamiento. A ver, la cuarta ecuación, ¿me repite por favor un poquito más alto? La divergencia de la intensidad de campo magnético es igual a... No, es correcto. Señor León, la ecuación 4. La divergencia del vector intensidad de flujo magnético es igual a 0. No es correcto. Señor Lozano, la 4. Ya, sería la divergencia de la densidad de flujo magnético es igual a 0. Correcto. Densidad de flujo magnético es el B. El H, intensidad de campo magnético. Entonces, diferenciar los dos. En electricidad y electromagnetismo el B se le decía campo magnético, pero ya en teoría electromagnética 1 se diferencia. El B es densidad de flujo magnético, el H intensidad de campo magnético y, mire, voy a poner 3 variables, I, V y H. Señorita Pacheco, léame estas 4 variables, por favor. Perdón, 3 variables. Señorita Pacheco. La primera es Rho. La primera es la letra Rho. No le entiendo bien. O es... Porque si es la letra Rho, es la densidad volumétrica de... Ya, está separado ahí. Léame cada letra de arriba hacia abajo, por favor. Ya, la primera es flujo magnético, la segunda es la densidad de flujo magnético y la tercera es la intensidad. La intensidad de campo magnético. A ver, ¿me repite, por favor? La primera es flujo magnético, la segunda es densidad de flujo magnético y la tercera es intensidad de campo magnético. Ya, correcto. Ya, el señor Parra Hualpa. La tercera ecuación, por favor. Ya, la tercera es el rotacional del vector intensidad de campo magnético, que es igual a la densidad de corriente más la derivada parcial respecto al tiempo del vector desplazamiento. Ya. El señor Parra Soria. Léame la ecuación 5, por favor. Parra Soria, la ecuación 5, por favor, léame. Ya se ha retirado el señor
Parra Soria. Ya falta. Ah, no. Parra Soria tiene falta. El señor Romero, la ecuación 5, por favor. Señor Romero. Sí. Ecuación 5, por favor. La densidad superficial de polarización es igual al producto punto del vector polarización y el vector unitario. Ah, no, No, es correcto. el vector normal. A ver, repita por favor un poquito más alto. Es la densidad superficial de No, polarización. un ¿Se me poquito más escucha? alto, por favor. La densidad superficial de polarización es igual al producto punto del vector polarización y el vector normal. Ya. El señor Samaniego, la ecuación 6, por favor. Ya, buenos días. Buen día. La densidad volumétrica de polarización es igual a menos la divergencia del vector del vector de polarización. Ya. Vamos con la señorita Tuapanta, la ecuación 7, por favor. Señorita Tuapanta, léame por favor la ecuación 7. Señorita Tuapanta. Ya se ha ido. Señorita Vaca, la ecuación 7, por favor. Sería el vector de magnetización es igual a, sería la permitividad sobre la permitividad 0 menos 1 por el vector. ¿Cuál es permitividad? A ver, la parte derecha. ¿Me repite? Sería la permitividad en el material. ¿La qué? ¿Qué significa el mu? Señorita Vaca, ¿qué significa el mu? No me acuerdo. Verá que ya dio el examen final. Ahorita le resta únicamente el examen de recuperación para demostrar, ¿verdad? Demostrar que sabe hacer, pero no me está demostrando, ¿verdad? Que lo más simple, saber leer. Si no sabemos leer, peor vamos a poder resolver, aplicar las ecuaciones en un problema. Va a ser difícil porque no sabemos qué significa. Señor Vargas, la ecuación 7, por favor. Ya, la ecuación 7 dice el vector de magnetización es igual a la permeabilidad del material respecto a la permeabilidad del vacío. A ver, permeabilidad del vacío. Ya. Menos 1 y todo eso multiplicado por la intensidad del campo magnético. Ya, correcto. Sí, correcto. A ver, ¿qué otra? No. Ya, estas no son dentro
las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? El señor Yankee, la ecuación 8. Señor Yankee. Sí, La ecuación es 8. el laplaciano de A, que es igual a menos... Está. ¿Sí me escuché? Sí, le escucho. Decía A, laplaciano de A. ¿Qué es A? Vector potencial magnético. ¿Cómo se llama? Entonces, sería el laplaciano del vector potencial magnético. Falta algo más. El vector potencial vectorial magnético. Ya, siga. Que es igual a menos la permeabilidad en evasión por el vector densidad de corriente. Correcto. Bien, por favor, repasar las ecuaciones y específicamente decir qué significa cada variable y cómo se lee. ¿Ya? Ahora, vamos con... Bien, alguien me puede decir, alguien me dice el apellido, ¿verdad? La ecuación 2, yo voy a eliminar el punto. ¿Cómo se leería? ¿Alguien puede decirme, por favor? En la ecuación 2, yo eliminé el punto. ¿Cómo se leería? ¿Alguien me puede decir? Yo Inge. No, el nombre, cuando diga nombre, apellido. Ilbay, Inge. Ilbay, ya. En este caso sería la divergencia. No, perdón, el gradiente. El gradiente del vector de desplazamiento que es igual a la densidad volumétrica de cargas. Ya, correcto. Ya. La misma ecuación, verá que ya no tiene nada que ver con las ecuaciones de Maxwell. Yo estoy poniendo valores. ¿Alguien me puede decir la ecuación 2? Mire, ahorita le pongo la X ahí. ¿Cómo se leería? Yo, Inge. Ya, no, Flores. ya. Es el rotacional del vector de desplazamiento es igual a la densidad volumétrica de cargas. Ya, correcto. Bien, entonces esos dos ejemplos finales no obedecen a la ecuación de Maxwell, por si acaso, simplemente para una lectura. Lo que estoy poniendo ahorita. A ver. Se me ocurre nada más, ¿sí? Solo lectura. Ese es el punto. ¿Alguien me puede leer este término? Yo Inge Vaca. Ya, nombre. Nombre. Un poquito más Vaca alto. Inge. Castro, a ver. Sí. A ver, sería el gradiente de la divergencia del rotacional de vector F. Ya, ¿quién más? Yo Inge. Yo Inge Vaca Ya, ¿está Alexandra. de acuerdo con lo que dijo su compañero? Sí, Inge es el gradiente de la divergencia del rotacional del campo eléctrico. Ya, correcto. Entonces, repasar esto, ¿verdad? Que encontré ciertas fallas. Entonces, las ecuaciones debes saber leer y además saber identificar a qué equivale cada variable y cómo se aplica, ¿verdad? Bien, creo que ya con eso estamos con las ecuaciones de Maxwell. Ahora vamos al vector de Poynting y teorema de Poynting, que ayer lo dijimos algo, ¿verdad? En la clase de tutorías, en las ondas planas. Entonces, de aquí, para obtener
las ecuaciones de campo eléctrico o campo magnético se parten de las 4 ecuaciones de Maxwell en formato diferencial, las de acá arriba. Entonces, para obtener las ecuaciones de Maxwell se parten de estas ecuaciones diferenciales. Ahora, para poder obtener dichas ecuaciones se utilizan algunos artificios matemáticos. Entonces aquí, para obtener la onda de campo eléctrico, se aplica el rotacional a cada término de esta ecuación. Y eso es lo que ustedes hicieron la deducción. Y para obtener la onda de campo magnético se parte de esta ecuación de Maxwell. De igual manera, se aplica el rotacional a cada una de las ecuaciones. ¿Por qué razón se aplica el rotacional? Son criterios matemáticos. Si usted multiplica o divide solo en multiplicación y división, se cumple. Si suma o resta, ya va a variar. Ya, si multiplica o divide, a cada término no se va a alterar. Es decir, cuando usted saca factor común, ¿ya? Lo que está haciendo es cada término que está multiplicando, ¿sí? Es decir, aquí si dice 5 que multiplica el rotacional de H, 5 que multiplica J, 5 que multiplica al diferencial con respecto al tiempo del vector de desplazamiento. Entonces, el 5 sacamos factor común a la derecha, el 5 sacamos factor común a la izquierda y los 5 se eliminan. Si este 5 pasa a la izquierda a dividir, se elimina. Es decir, de cualquier manera, se eliminan. Bien, entonces eso es muy importante. Y además se utilizan otras ecuaciones adicionales para poder llegar a demostrar la ecuación de campo eléctrico y campo magnético. Bien, ahora, para las ecuaciones de onda, ecuaciones de campo eléctrico, en formato complejo, usted tiene que ver que en el sistema tridimensional tenemos X, Y y Z, pero en estas ecuaciones, a más del espacio, también está el tiempo. Es decir, no habría 3 dimensiones, sino 4, X, Y, Z y el tiempo. Entonces, muy importante que usted sepa cómo funcionan estas ecuaciones. Entonces aquí la parte constante, miren, en la parte derecha tenemos el espacio X, Y, Z y multiplicado por el coseno y dentro de eso tenemos el tiempo. Entonces espacio y tiempo en formato, ¿cómo se dice? Podemos poner en formato exponencial o formato polar. Pero aquí el que funciona es el formato exponencial. Es decir, todas estas situaciones usted debe tener claro. Teorema de Poynting. Entonces, aquí se hizo la deducción. En el teorema de Poynting es esta ecuación de aquí. Integral cerrada de superficie del vector de Poynting punto vector superficie. El vector de Poynting es el S y sus unidades son vatios. Aquí está mal, no es varios, es vatios. Ahí vatios sobre metros cuadrados, es decir, es la densidad de potencia. En cambio, en el teorema de Poynting es P, potencia, y viene expresado en vatios. Eso ya lo discutimos en la clase de tutorías el día de ayer. Voy a pasarle eso al PAE. Entonces, en esa ecuación,
En el teorema de Poynting, eso es potencia. Y en el vector, en el teorema de Poynting es potencia y viene expresado en vatios. En cambio, ese es el vector de Poynting y viene expresado en vatios sobre metros cuadrados. Es decir, es la densidad de potencia. Si en los problemas que habíamos desarrollado en circuitos eléctricos, la potencia instantánea va a ser igual al voltaje por la corriente. Si tenemos la potencia promedio, en cambio, esto es igual a 1/2 de el voltaje por la corriente, esto asterisco conjugado. Y la potencia, esto es potencia promedio, potencia media, ¿verdad? Y si lo escribimos en forma de valores eficaces, esto sería B eficaz y eficaz por el coseno del ángulo comprendido entre el voltaje y la corriente. Entonces, ustedes deben saber manejar todos estos parámetros, es decir, combina con circuitos eléctricos. Eso sería en cuanto al teorema de Poynting y al vector de Poynting. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. ¿Cuáles son los signos que están al lado, por ejemplo, de voltaje eficaz? Es un Un poquito más asterisco. alto, por favor. Inge, los signos que están al lado, por ejemplo, del voltaje eficaz y corriente eficaz son asterisco. Este de aquí dice. Los de abajo. Los que... Sí. Este es eficaz. O valores RMS. B eficaz y eficaz por el coseno del ángulo comprendido entre el fasor voltaje y el fasor corriente. ¿Está claro? Sí, Inge. El coseno de teta es el factor de potencia. Eso es circuitos eléctricos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En cambio, la de acá arriba es la potencia instantánea. Esto de aquí es potencia instantánea. Voltaje en función del tiempo, corriente en función del tiempo. ¿Sí? Cuando usted tiene una letra minúscula, las últimas del alfabeto son variables. Pero si tiene una letra minúscula, las primeras del alfabeto A, B, C, D, esas son constantes. Entonces son formatos, son estándares establecidos, ¿no?, en matemáticas. Bien, entonces eso es con respecto al teorema de Poynting y vector de Poynting. No confundir los dos términos, por favor. Y vamos al último capítulo, en donde se encuentran las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ondas electromagnéticas planas uniformes. ¿Quién me puede decir en qué formato están escritas estas 4 ecuaciones? Están en formato diferencial, ¿sí? Correcto, formato diferencial. Ahora, es muy importante, en la tercera ecuación, en la parte derecha se puso específicamente Rho sub B. No necesariamente en los textos le pone Rho sub B, Rho sub S, Rho sub L, simplemente le pone Rho. Y cuando se pone Rho,
cuando tiene la ecuación, dice la divergencia del vector desplazamiento igual a ρ. Necesariamente el ρ es igual a ¿qué? Así no se le ponga SB. ¿Quién me puede decir? Lo que hicimos Una densidad de carga volumétrica. siempre, es decir, lo que pusimos acá. Obviamente aquí le alteré la ecuación de Maxwell para solamente con la finalidad de que me lean. Esto es lo correcto. Entonces, en los libros solamente le ponen ρ. ¿Por qué razón? Porque se parte de la ecuación integral de Maxwell, integral cerrada de superficie del vector desplazamiento punto ds igual a la carga neta. Esa es la ecuación general. Y de aquí, para aplicar el teorema de la divergencia, la carga neta se reemplaza por una distribución volumétrica de cargas. Entonces, eso sería integral de volumen ρ volumétrica por diferencial de volumen. Ahora, aplicando a la ecuación de la izquierda, el teorema de la divergencia se convierte en una integral de volumen y aquí se pone la divergencia del vector desplazamiento. Y como ambas son volumen, entonces lo que tenemos es que la divergencia por el... Aquí es por el dB. Y divergencia del vector desplazamiento es igual a ρ. De ahí sale eso. Es decir, siempre el ρ es volumétrico. Es decir, la carga neta usted reemplaza por ρ superficial, ρ volumétrico o ρ lineal. Pero para aplicar el teorema de la divergencia, en la parte izquierda quedaría una integral de volumen. Si usted la carga neta reemplaza por una integral de superficie, ahí sí no puede, como se dice, anular las integrales de volumen, porque si usted reemplaza por integral de superficie a la carga neta, sería a la izquierda volumen y a la derecha superficie. No puede simplificar. ¿Sí está claro? Bien. Entonces aquí lo que habíamos dicho que partiendo de la ecuación de Maxwell aplicamos el rotacional a cada término y con las otras ecuaciones y adicionales se llega a demostrar la ecuación de campo eléctrico. Ahora, en este término de aquí tiene mu, épsilon, y el término de acá tiene mu. El mu es de los materiales. Exclusivamente de qué tipo de materiales está el mu. ¿Alguien me puede decir? Vamos acá. Voy al Pine. Yo tengo epsilon, sigma, mu. ¿Quién me puede decir? El epsilon es característico de qué tipo de material, el sigma característico de qué tipo de material y el mu característico de qué tipo de material. ¿Alguien por favor me puede decir? Nadie. La variable esta D, vector D, es característico ¿en qué material? ¿Alguien me puede decir? Señor Benavides. ¿El D característico de qué material? Señor Benavides. ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿El D es característico de qué material?
Materiales dieléctricos. Ya. Y aquí se relaciona con qué? Hay una ecuación que se relaciona con el campo eléctrico. ¿Cuál es ese término? Permitividad por el campo eléctrico. Entonces, el épsilon es característico de ¿qué tipo de material? Materiales dieléctricos. Ya. Aquí yo tengo un J, se relaciona con el campo eléctrico. ¿Con qué parámetro? Falta ahí un parámetro. La conductividad. Conductividad. ¿Es característico de qué tipo de material? Materiales conductores. Conductores. Y finalmente tengo yo la densidad de flujo magnético que se relaciona con la intensidad de campo magnético. ¿Con qué parámetro falta ahí? La permeabilidad. La permeabilidad es característico de qué tipo de material. Materiales magnéticos sería entonces. Falta una palabrita antes. Ferromagnéticos. Ferromagnéticos. Materiales ferromagnéticos. A ver. Dentro de mu sería materiales magnéticos, ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿verdad? Tiene que ver con la permeabilidad relativa del material. Si la permeabilidad relativa del material es menor que 1, ¿qué tipo de materiales se llama? ¿Alguien me puede decir? Cuando la permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad del material con respecto a la permeabilidad en el vacío. Entonces, ¿cómo se llaman los materiales cuando la permeabilidad relativa es menor que 1? ¿Diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos? ¿Alguien me puede decir? Son diamagnéticos. El primero es... El primero es... Diamagnético. Diamagnético. El segundo... Magnético. No le escuché muy bien, está intermitente. ¿El segundo qué es? Paramagnéticos. ¿Y el tercero? Tercero, ferromagnéticos. Ya, correcto. ¿Está claro? Y cuando usted tiene un transformador, voy a ponerle ahí. Paramagnético. Ya tiene un transformador y yo tengo una bobina primaria envuelto en esa forma. Obviamente aquí hay una resistencia, aquí hay una fuente, la fuente de corriente alterna, que viene aquí una corriente. Y el flujo, ¿para dónde va a circular? ¿Alguien me puede decir? Si la corriente entra por aquí, ¿el flujo para dónde va a circular? ¿Alguien me puede decir? El flujo circularía aplicando, Inge, lo que es la regla del punto, aplicando la regla de la mano derecha y la regla del punto, el flujo iría en dirección hacia arriba, Inge, y colocaríamos ahí el punto. Ya, eso sería el flujo, y cuando usted tenga que aplicar la regla del punto, el punto está arriba. Y esa se va a inducir, ese flujo le va a inducir lo que ustedes vieron, ¿verdad? Una fuente. Acá se va a inducir una fuerza electromotriz. Si
estamos analizando esta onda sinusoidal. Si yo lo analizo en este primer semiciclo positivo, y ese es de corriente, esto es corriente, acá es omega t. ¿Dónde estaría el signo positivo aquí en X y Y? ¿Cuál sería el signo positivo? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien quiere ganarse los puntos? Inge, disculpe, ¿cuál es la X? No le veo bien. Yo veo 2X. Ah, sí, disculpe. Me he equivocado, he puesto 2X. X y la de abajo. ¿Cuál es el signo negativo y el positivo? Quiero que cuando esta fuente de la izquierda, ¿sí? Puede ser voltaje o corriente. Para que pongan corriente o voltaje da lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde va el positivo? ¿Dónde va el negativo? El positivo iría en la X y el negativo en la Y. ¿Por qué? Porque el flujo se dirige en ese caso hacia abajo. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cómo me demuestra? ¿Aló? Inge, ahí para saber en dónde está el positivo, tendríamos que saber por dónde está ingresando la corriente y aplicar la regla del punto. Ya, aplique. A ver. Está este mismo parámetro. Mira, aquí está. Ya. Estaría entonces la Y sería... donde que está pintado con amarillo. Ahí La me se Y, ya, entonces la Y sería el positivo, Inge. Ya, ¿por qué? Porque en este caso, o sea, el punto iría donde está la Y, porque la corriente estaría ingresando por Y. Si es el mismo parámetro que tenemos en el otro lado, la corriente estaría ingresando por la Y. Verá. Y ahí es en donde yo aplico la regla de la mano derecha. Ya, atención. En la izquierda yo tengo un voltaje o corriente y genera una corriente que va a circular por esto. Y aquí, por el material ferromagnético, no hay corriente. En el material ferromagnético es flujo. Explíqueme en función de eso. No, es que no, o sea, la corriente sería en la bobina, no en el material ferromagnético. Por eso, aquí, ¿verdad? Eso es que digo. Aquí. ¿Cómo se induce aquí una corriente? Verá que por aquí no va corriente. ¿Qué va? Solo el flujo. Ya, entonces, explíqueme con eso. A ver. Entonces ahí, Inge, sería que en la bobina el flujo, a medida que el flujo se está moviendo, estaría entrando por el negativo y por donde sale, se estaría entrando por donde está X y saliendo por Y. Atención, voy a ponerle el de la izquierda 1, bobinado 1, y el de la derecha bobinado 2, ya. Con eso usted se guía. A ver, dígame el proceso para que usted me diga en la X y en la Y qué signos van. A ver, es que en el bobinado 1 yo ya sé, aplicando la regla de la mano derecha, ya sé que el flujo está saliendo en la dirección que ahorita está ya dibujada. Ya, entonces, bueno, el flujo recorre acá en el bobinado 2, prácticamente como no me da ninguna dirección de la corriente, pero ya sé que el flujo estaría... Atención, atención, verá que aquí no hay corriente.
Esto es una Perdón, fuente, aquí perdón. voy a generar. Aquí se va a inducir. ¿Sí? Es decir, es un alambre común y corriente enrollado. Y ahí va a inducirse una corriente o un voltaje. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ya le entendí la idea, Inge. ¿Ya puede decirlo? ¿O alguien, por favor? Romero Inge. Ya, dígame. Ya, como está en la gráfica, estaría entre la de arriba del sinusoidal, estaría en aumento. De ahí tenemos que aplicar la... ¿Cómo es? Esa es la regla de la mano derecha, que como está en aumento tenemos que colocar un flujo que se oponga al aumento del flujo de la causa que lo genera. Entonces la mano derecha iría con los 4 dedos, haciéndole en el nodo de la X. Sería abrazando, con los 4 dedos abrazando al alambre. Y los 4 dedos indica la dirección que se opone al flujo magnético. Y el pulgar nos da la dirección de la corriente. Entonces sería que la X es negativa y la Y es positiva. Ya, algo tiene, pero concrete más, ¿verdad? Que aplique la ley de Lenz específicamente. ¿Qué dice? A ver, dice que la corriente inducida genera un flujo Perdón, Inge, dijo algo. Es decir, explíqueme con lo que tiene ahí. El punto 1, el punto 2 tiene un flujo y dice que dice la ley de Lenz, con todo eso. ¿no? Casi está. A ver, en el punto 1 se estaría generando un flujo magnético. Entonces, aplicando la ley de Lenz, que sería que la corriente inducida genera un flujo que se opone al aumento o disminución de la causa que lo genera. Entonces, como en esa parte dice que está en aumento por la gráfica sinusoidal, entonces tenemos que, aplicando la regla de la mano derecha, y tenemos que poner el flujo que se oponga a la causa que lo genera, que en este caso sería el flujo de la bobina, del punto 1. Entonces, poniendo los 4 dedos. Ya, en la bobina del punto 1 viene por aquí y viene acá. Eso sería, voy a llamar flujo 1. Aquí viene el flujo 1. Ajá. Sí, entonces el flujo 1 está pasando por el área, por esa superficie. Siga, yo lo entiendo. La bobina. Ya. Poniendo el flujo, como está en aumento, el flujo generado por la corriente inducida tiene que ponerse a ese aumento. Entonces, poniendo los 4 dedos, que en la posición... Ya, para oponerse a ese aumento, ¿qué tiene que hacer la corriente inducida? Generar un flujo magnético en la dirección contraria. ¿Ya? Por eso ahí solo queda hacer la regla de la mano derecha. Ya, correcto, bien. Bien, entonces es importante, miren, usted, Romero, ¿no? Sí. Muy bien.
Vamos por acá. Entonces, las ecuaciones de onda en el espacio libre, usted ve que aquí, estas son las ondas de campo eléctrico. La parte derecha son los dos términos que generan las ondas. Es decir, aquí es donde se genera la onda. Y la parte izquierda es la onda propiamente dicho, propagándose por cualquier medio. ¿Estamos claros? Entonces, la parte derecha es donde se genera la onda. Y la parte izquierda es la onda ya propagándose. Ya no hay cargas ni hay corriente en la parte izquierda. Son ondas de campo eléctrico. Lo mismo acá arriba en esta ecuación. La parte derecha, el rotacional de J, es donde se genera la onda, donde hay la corriente. Debido a una corriente, se genera un campo magnético en el espacio que le rodea. Entonces, la parte derecha es donde se genera la onda y la parte izquierda es la onda ya propagándose en el espacio. Entonces, las dos ecuaciones de acá, dice, ecuaciones de onda en el espacio libre, caso sin pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la onda, aquí tenemos que puede ser que esta onda esté propagándose dentro del mismo material o fuera del material generador de la onda. Entonces, al decir ecuación de onda en el espacio libre, tenemos que J y Ρ son igual a 0, tomando en cuenta el de aquí. Es decir, esto es J, circula por un alambre, la corriente, densidad de corriente, o distribución de cargas volumétricas. Entonces, si esto es igual a 0, significa la onda propagándose en el espacio libre. Y de ahí viene cuando usted desarrollaba los problemas y se dice, tengo una corriente que circula por este alambre, una corriente I. Y esa corriente I, en el espacio que le rodea, se genera el campo magnético, es decir, a una distancia, bien, la ley de Ampere, a una distancia R, y aquí tenemos el campo magnético o intensidad de campo, densidad de flujo magnético o intensidad de campo magnético. Es decir, en el espacio que le rodea existe el campo magnético, pero aquí en el espacio no hay corriente. ¿Dónde está la corriente? Acá. Donde se generó en este alambre está la corriente. Y también ahí hay cargas volumétricas, cargas superficiales. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí tenemos ecuación de onda en el espacio libre. Eso significa que ya está propagándose en el espacio libre. No estamos dentro del material generador de esa onda. Entonces, hacemos igual a 0 y solamente tenemos, mire, la ecuación de onda de campo magnético y ecuación de onda de campo eléctrico propagándose en el espacio libre. ¿Qué tipo de ondas son? Ondas planas. Ondas planas. Aquí tenemos en el plano tridimensional X, Y y Z. Siempre las ondas planas es paralelo al plano X, Y se propagan en la dirección Z. Toda la energía se propaga a través del vector de Poynting y recuerden que el vector de Poynting de sus unidades es vatios sobre metros cuadrados, es decir, el vector de Poynting es densidad de potencia. Entonces aquí tienen las ecuaciones, en la de arriba caso sin pérdidas y aquí caso con pérdidas. Dependiendo de esos se analiza en las ecuaciones de Maxwell si está propagándose por un material dieléctrico, un conductor, etcétera, etcétera. Eso es lo que se analizó aquí en esta parte teórica, que no vamos a hacer esa deducción porque se necesita más tiempo, ¿verdad? Solamente le estoy haciendo un repaso de lo que se necesita.
Mira, por ejemplo, aquí ya tenemos la ecuación diferencial de segundo orden. Aplicando ecuaciones diferenciales, ustedes aprendieron a resolver ecuaciones diferenciales de n orden por diferentes metodologías. Entonces, partiendo de esto, se obtiene la ecuación de Maxwell, perdón, las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético, que va a tener una onda incidente y una onda reflejada. Se ven acá. Y graficado, las ondas de campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí. Miren, en el eje X, el campo eléctrico, la onda de campo eléctrico, y el eje Y, la onda de campo magnético. Entre ellas son 90 grados, perpendiculares entre sí. Eso sería todo, digamos, ya con respecto a las ondas electromagnéticas, ondas planas, específicamente. Con eso estaríamos terminando el repaso del curso de recuperación de acá. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, háganlo, o caso contrario vamos a dar por terminado la clase de hoy, y obviamente con esto ya estarían listos para el examen de recuperación. Obviamente, si es que se dedican a estudiar, a repasar. La próxima semana ya estaríamos entrando a los exámenes de recuperación, la siguiente semana. Preguntas, por favor. Disculpe, Inge, ¿va a ser el mismo encabezado? O sea, en las hojas vamos a poner como pusimos en el principal. Ya, ahorita no les puedo decir. Lo único que les digo es que tengan a la mano por lo menos unas 5 hojas. Ya, vean, se les daña por ahí una hoja, qué sé yo, 5 hojas. No membretadas, sin membretar. Puede ser a cuadros, a líneas, o papel, como se dice, de imprimir, papel en blanco, pero menos membretada. En ese instante veremos si es que pone arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en el centro, no sé, ahí les digo, ¿está claro? Listo. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay? Bien, entonces damos por concluido el curso de recuperación. Pongan presente en el team y nos vemos en el examen de recuperación. O cuando tengan alguna duda, me llaman. Ya, Inge, muchas gracias. Ok, ahí de aquí. Inge, disculpe, en caso de que tengamos alguna duda, ¿le llamamos por aquí por Teams o cómo, Inge? Al WhatsApp. Ya, gracias, Inge, hasta luego. Ya, ok. Inge, yo tengo una duda, no sé si me puede ayudar. Pregunté si tiene duda, porque esas dudas va para todos. Ya le dije, terminamos la clase. Inge, perdón, es que estaba hablando el compañero y ya no.